Muy buenas, queridos amigos. Vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, jueves 21 de enero, memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir. Hoy continuamos con la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versos 23 hasta el capítulo 8, versículo 6. Y dice: Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como éste era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios, por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio tomado de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días me quedé impresionado en mi corazón por una experiencia que viví. Una persona que conozco, que hace muchas buenas obras, generosas, una persona que tiene muchas posibilidades económicas, de alguna manera lloraba, pensando lo mucho que queda por hacer, y también lloraba pensando que ha hecho poco. Y pensaba en esa virtud de esta persona, la magnanimidad, que consiste en tener un espíritu grande, un alma generosa, dispuesta a dar mucho y a emprender proyectos grandes. Nos damos cuenta que la multitud de los necesitados es inmensa, y el sacerdocio de Jesús está en función de una multitud, como nos dice la carta a los Hebreos. Dice: tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo,
para ofrecer dones y sacrificios. Jesús es el sacerdote eterno que se ofrece a sí mismo, ya no una víctima como un animal, sino su propio cuerpo y su propia sangre, en sacrificio por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero. Tiene una magnanimidad inmensa, ya se dona y se dona completamente, ¿no? Y luego dice que el Evangelio: rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. Hay una multitud que necesita. Nosotros estamos llamados a servir a una multitud. Hay mucha gente necesitada, muchísima gente triste, sola, y en esta pandemia abatida, y no solo espiritualmente, necesitada materialmente. Jesús ha entregado todo por ellos. Una multitud en el Evangelio se agolpa a buscarlo. Y nos podemos preguntar entonces tú y yo si, como esta señora que menciono, tenemos un alma grande, generosa, dispuesta a darlo todo, con intención de ayudar sin límites. Recuerdo que hace unos años, el año antepasado, estuve en Estados Unidos en un encuentro de jóvenes, y el líder de aquel encuentro, para sacudir a los jóvenes, les decía: el mundo está muriendo y tú todavía pierdes el tiempo jugando videojuegos. Me impresionaba mucho, ¿no? Esa sacudida, ¿no? Nosotros hay mucho que hacer, y esto nos saca de nosotros mismos, de nuestros líos, de nuestros pequeños enredos, y nos pone en función de los demás. Pidámosle al Señor un alma grande y generosa para servir hoy. Un buen día para todos, Dios los bendiga.